Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy una receta muy rica que a todo el mundo le encanta, que es el panqué de plátano, pero ahora le vamos a dar un toque especial con chocolate. Espero que disfruten mucho la receta y comenzamos ya con el video. Antes de comenzar les recuerdo que todos los ingredientes aparecen en la descripción del video y también en la pantalla conforme yo los voy agregando. Vamos a estar utilizando este molde de panqué. Es un molde de 9 por 5, una medida estándar. Lo tengo con papel de horno y le voy a poner un poquito de spray de aceite en aerosol para que no se pegue. Para esta receta vamos a estar utilizando 300 gramos de plátano. Entonces tengo aquí mi báscula en la parte de abajo y voy a empezar a pesar mis plátanos. No les quiero poner si son 2 plátanos o 3 o 4 porque todos tienen diferente tamaño. Entonces lo mejor es aquí tener el plátano por peso. Vamos a juntar 300. Una vez que ya tenemos nuestros 300 gramos de plátano, vamos a presionarlos y hacer un puré súper bien machacadito todo el plátano. Una vez que tenemos ya nuestro puré listo, ahora sí vamos a empezar con el proceso ya en la batidora. Vamos a comenzar agregando aquí la mantequilla que la tengo a temperatura ambiente. Vamos a agregar también el azúcar moscabado. Y vamos a batir estos dos ingredientes. Una vez que está cremado, detenemos la batidora y vamos a comenzar a agregar 2 huevos. Recuerden que siempre es muy importante que los casquen aparte y ya que vienen bien, los agregan. Vamos a agregar uno y en cuanto se incorpore, agregamos el otro. Vamos a agregar también la vainilla. Y si es necesario, detienen la batidora para raspar un poquito a los lados. Porque necesitamos que esta mezcla esté muy uniforme. Una vez que se incorporó, vamos a agregar aquí el puré de plátano. Voy a levantar un poquito para darle espacio. Y vamos a batir nuevamente. La verdad se incorpora en cuestión de segundos. Y ahora sí vamos a verter todos nuestros secos, que es harina. Vamos a agregar también cocoa o cacao, lo que tengan está bien, pueden utilizar cualquiera de las dos. Vamos a utilizar polvo de hornear, un poco de bicarbonato y un poco de sal. Y vamos a batir nuevamente a que todo se incorpore. Vamos a agregar las chispas de chocolate. Y una vez que están incorporadas, apagamos. La verdad se incorporan súper rápido y hay que hacerlo a velocidad lo más baja posible para que no se fracturen las chispas. Entonces ahora sí tenemos nuestra mezcla lista y la vamos a verter en nuestro molde. Vamos a emparejar un poquito el panqué y le vamos a poner unas chispas de chocolate por la parte de arriba. Pueden utilizar chocolate amargo o chocolate semi-sweet, el que prefieran. Y entonces ahora sí, con nuestro panqué listo, ya nos vamos a ir al horno. El horno lo tengo a 175 grados centígrados y va a estar ahí aproximadamente entre 50 y 60 minutos. Vámonos ya para el horno. Ya salió nuestro panqué del horno, vean nada más qué belleza. O sea, huele delicioso a puro chocolate, a plátano, muy muy rico. Vamos a quitar los clips y voy a pasar con mucho cuidado una espátula por aquí nada más para asegurarme que sí está despegado. Y lo vamos a poner aquí en una rejilla, únicamente jalamos el papel y ya sale. Una vez que ya está en una rejilla lo vamos a dejar enfriar por completo, aproximadamente 1 hora, 40 minutos a que esté súper frío, ya para poderlo partir y enseñárselos. Ya está nuestro panqué listo, miren nada más qué belleza, con el chocolate no saben, ya me muero por partirlo. Bueno, y vean por favor esta delicia de panqué,
súper húmedo, súper esponjosito, de verdad delicioso. Pues ya entonces aquí terminamos ya con esta receta que espero que la disfruten mucho. No dejen de prepararlo, dejarme sus comentarios y también recuerden suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho. Y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.